Me avisan porfa si no se me escucha bien o si me quedo pegado y eso, porque ayer estuve dando clases también por aquí y a veces me fallaba el internet porque estamos como, o sea, hasta en la parte de la casa donde estoy no parece que no llega bien. Tenemos que hacer un cambio en la red, pero no vamos a hacer el cambio obviamente ahora aquí. Entonces les pido encarecidamente que si me quedo trabado o si no se me escucha bien, que porfa me avisen y yo repito la explicación, ¿verdad? Entonces, primero hagan así para saber que están ahí atrás y que no estoy hablándole a una pantalla negra o a gente que está dormida en este momento. Bueno, no pueden estar dormidos porque estaban recién en la clase de David. Entonces, por lo menos sé que están despiertos. Bueno, como les había dicho, el miércoles pasado, en una movida muy 2020, no muy 2023, me dio coronavirus, justo cuando ya había dejado de ser una pandemia mundial. Eh, y entonces no pude darles clases el viernes. Sí, el viernes. Eh, que me sustituyó Alexander Telles. Espero que haya sido de utilidad, que si tenían dudas pudieran hablarlas con él, ¿verdad? Y hoy vamos a tener la clase virtual porque todavía inclusive el jueves estaba marcando positivo yo en los test rápidos, entonces hablamos con mi jefe que dije que lo más sensato era que jueves y viernes todavía diera clases virtuales para evitar obviamente que alguno de ustedes se contagiara o alguno de mis colegas se contagiara, porque como sabrán ustedes, los profes que viajamos desde que no vivimos en San Ramón directamente, sino que viajamos en buseta, viajamos todos metidos en una bucetita, así como una lata de sardinas, estamos ahí todos metidos. Entonces, si cae uno, caemos todos. Si alguna vez quieren que no se realice la semana de exámenes, pueden subir a alguien enfermo a la buceta de profesores y así garantizan que nadie entre a clases. Es broma, no lo hagan. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre esta lectura, ¿verdad? Sobre el saber filosófico, porque bueno, la otra cosa es, en principio nosotros teníamos examen hoy, pero bueno, como no vamos a hacer el examen virtual y no tiene sentido hacer el examen virtual, lo vamos a tener la próxima semana. Vamos a tener el 19. Y ¿me escucho bien? Me está saliendo que mi conexión es inestable. ¿Se me escucha bien lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la filosofía, qué es y qué es el saber filosófico. Y tradicionalmente en filo nosotros, dice Carolina que se me corta un poco. ¿Se me sigue cortando, Carolina, o ya se solucionó el problema? Carolina, Arrieta. Si se traba un poco, dice Alex. Sí. Pero ahora se me escucha bien o no se me escucha bien. Ya se solucionó. Ok, listo. Entonces, normalmente en filosofía hablamos de que la filosofía lo dijo un señor que se llama Platón, que es como, ¿verdad? Como Shakira de la filosofía. Eh, Dice que la filosofía es el paso del mito al logos, ¿verdad? Del mito al pensamiento racional. Entonces aquí nos habla de dos tipos de pensamiento, del pensamiento mítico y del pensamiento racional. Y lo que hoy vamos a hablar es ver esas diferencias, las diferencias entre
el pensamiento mítico y el pensamiento racional, ¿verdad? La lectura de Carlos Muñoz Gutiérrez empieza con un mito, ¿verdad? Con un mito que vamos a leer, que es el mito de Demeter y Perséfone, ¿verdad? Que es el mito del surgimiento de las estaciones según la tradición griega, según la religiosidad griega, ¿verdad? Dice el texto. Demeter, la diosa de la tierra cultivable y de la agricultura, tenía una hija, Perséfone, muy hermosa. Un día, Profe, disculpa, no sé si solo me sucede a mí, pero creo que se te está quedando muy pegado el internet. ujú, está muy pegado. Ah, sí, se le pegó bastante. ¿Y ahora? ¿Ahora sigue igual o no? Profe, es que es como por lapsos, no es como siempre, sino que un rato se lo escucha bien y el otro se le corta y no se escucha. Mm, bueno, en este momento sí se me escucha, ¿no? Entonces voy a seguir. Ok, profe. Ok. Dice, Demeter, la diosa de la tierra cultivable y de la agricultura, tenía una hija, Perséfone, que era muy hermosa. Un día, Hades, el dios del mundo subterráneo, quedó enamorado de ella y decidió raptarla y llevarla con él a su mundo infernal. Demeter decidió que hasta que su hija no volviera con ella, no dejaría que nada creciera sobre la tierra. Ante esta situación que iba a provocar muerte en serie, Zeus, el dios del Olimpo, intercedió e intentó convencer a Demeter para que depusiera su actitud, pero Demeter se mantuvo firme. Entonces Zeus obligó a Hades a devolver a Perséfone a su madre. Sin embargo, Perséfone, en su estancia en el mundo subterráneo, había comido semillas de granada, que en el mundo griego era el rito del matrimonio, que sería el equivalente de nosotros del anillo de la alianza, ¿verdad? Ese es el equivalente simbólico del anillo de la alianza. El mundo griego era el rito del matrimonio por el que se debía a Hades. Al final, la mediación de Zeus consiguió una solución de compromiso. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre y la otra mitad estaría con Hades en el mundo subterráneo. Pero durante este tiempo, Demeter impediría que algo creciera sobre la tierra, ¿verdad? Y este mito sería la explicación la explicación del surgimiento de las estaciones, ¿verdad? Y las razones por las cuales en unas estaciones las cosas crecen, ¿verdad? O sea, hay plantas y hay flores y hay frutos y las cosechas crecen. Y hay otras estaciones en las cuales no crece nada, ¿verdad? Que es en otoño y invierno, que no crece nada sobre la tierra. El mito de las estaciones, ¿verdad? Entonces, dijimos, la filosofía que surge originalmente en Grecia es la separación entre el mito y el logos, ¿verdad? La separación entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir viendo algunos elementos de, de esta discusión, ¿verdad? Sobre conciencia mítica y conciencia racional. Eh, hasta ahora, bien, no me estoy trabando. A mí, bueno, yo lo he escuchado bien. Ok, bueno, apenas me trabe, me avisan que me trabo. Me ponen un mensajito, porfa, para yo esperar a que venga más la señal. Entonces, los mitos, tanto los mitos como la conciencia racional, busca la exposición de problemas fundamentales, ¿de verdad? Aunque el mito y el pensamiento racional son cosas distintas, buscan explicar problemas fundamentales de la humanidad, como el origen de la estructura del universo. Nosotros tenemos
bueno, los griegos tenían unos mitos sobre cuál era el origen y la estructura del universo. Eso se llama la teogonía de Hesiodo y los trabajos y las horas de Hesiodo, de donde está explicado el mito del origen del universo. Si alguno de ustedes tiene inquietudes, por ejemplo, hay un libro que se llama El Popol Vuh, que explica el surgimiento del universo según los mayas. Si han ido alguna vez al Museo Nacional, pueden ver la explicación del mito de, de los pueblos originarios costarricenses sobre el surgimiento del mundo, ¿verdad? La explicación que tenían ellos sobre el origen del mundo y el mito que ustedes conocen, probablemente más popular, sobre el origen y la estructura del universo se llama Génesis. Está en un libro que se llama la Biblia y es la explicación de cuál es el origen y cuál es la estructura del universo, pero también a veces los mitos explican el surgimiento de grupos sociales y de la sociedad o el origen de la naturaleza o fenómenos naturales, ¿verdad? Tanto la conciencia racional como la conciencia filosófica, ¿verdad? Tienen este objetivo. Ahora, tenemos distintos tipos de relatos ficcionales en nuestra vida, ¿verdad? Y no todos son iguales, aunque todos sean ficcionales, ¿verdad? Todos son ficciones, pero no todos tienen las mismas características. Normalmente nosotros tenemos tres tipos de relatos ficcionales y aquí sigo la interpretación de un autor que se llama Mircea Eliade, que tiene un libro que se llama Mito y Realidad. Está en la biblioteca y que ustedes pueden leerlo si les interesa el tema. Creo que les puede parecer interesante. Profe, se pegó. ¿Hasta dónde quedé? Hasta Mircea Eliade. ¿O hasta dónde? O Liz, ¿hasta dónde quedé? Hasta Mircea Eliade. Sí, hasta ahí. Después yo iba como a empezar a explicar qué era y hasta ahí se congeló la pantalla. Ok. Entonces, el Mircea Eliade tiene un libro que se llama Mito y Realidad, que pueden buscar en la biblioteca si les interesa más el tema. Y él habla de que nosotros tenemos tres tipos de relatos ficcionales, que los tres son ficcionales, pero aunque los tres sean ficcionales, no quiere decir que sea lo mismo. Lo primero que tenemos son las fábulas, que muchos pueblos también les llaman las pequeñas historias, ¿verdad? Y la gracia de las fábulas es que son relatos ficcionales, pero que todos sabemos que son mentiras. Digamos que nadie considera que son ciertos, ¿verdad? Pero que sirven para explicar pequeñas cosas que necesitan ser explicadas, ¿verdad? Probablemente las fábulas que ustedes conocen, si las leyeron en el cole, son las fábulas de Sopo, por ejemplo, las fábulas de Samaniego, o en una versión más local, ¿alguno de ustedes aquí sabe quién es Carmen Lira? ¿Le suena el nombre? Sí, ¿Quién es Carmen Lira? pues es una de las como más famosas y mejores autores de Costa Rica, digamos. Y ha hecho muchas, así cuentos como para niños y fábulas y otros cuentos literarios también. Ok, ¿cuáles son esos cuentos para niños que ha hecho Carmen Lira? ¿Cómo se llaman? Pues así como que yo me acuerdo los nombres, no, pero usted me enseña el libro y yo sé cuál es. ¿Cómo se llama el libro famoso de Carmen Lira? Creo que era Río Panchito o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Los cuentos de Tío Conejo y Tío Coyote. Eso. Los cuentos de mi tía Panchita. Dentro de esos están los cuentos de Tío Conejo y Tío Coyote. Ustedes lo habrán visto. Si fueron alguna vez al parque de diversiones, aparecen esos personajes. Han ido al parque de diversiones. La gente de 20 años sigue yendo al parque de diversiones. Ya no se va al parque de diversiones. ¿Han ido al parque de diversiones alguna vez? Yo fui cuando estaban esos personajes. Ah, bueno, entonces ahí aparecen, ¿verdad? Tío Conejo, Tío Coyote. ¿Y qué onda Tío Conejo? ¿Qué es Tío Conejo?
Y conejo, ve. ¿Qué es? Y la verdad es que como lo leí hace como siglos, entonces ya no me acuerdo. Pero O sea, los yo me han acuerdo leído, el nombre, conocen, me acuerdo ¿alguien todo, conoce las pero no me historias? acuerdo qué. ¿Alguien las ha leído? ¿Alguien ha leído una historia de mi tía Panchita? No, nadie. Es que son varios, profe. Sí, pero no estoy preguntando todo, estoy preguntando uno. ¿Alguien se ha leído uno? Un cuento de mi tía Panchita. La de la cucarachita mandinga, Ah, bueno, ese es uno. Muy bien. ¿Cuál otro? la flor del olivar. La flor del olivar. Ajá. ¿Y de tío Conejo? ¿Alguno? De ¿Qué es esos la casi gracia de no ese me personaje? acuerdo, pero es que hay muchos. ¿Y qué es la gracia de tío Conejo? ¿Qué es? O sea, ¿qué es el ray del personaje este? Y es Se que pasa igual como como se haciendo leyeron, cosas, Perdón, como la que- bromas y como jugándoles el tiro a los otros, por decirlo así. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es eso. Tío Conejo es la representación como del vivo. Esa es la gracia del personaje, ¿no? Es un conejo, primero, eh, y ese conejo convive con otros personajes, como uno que es un coyote y otro que es un tigre, ¿verdad? Y otro que es un lagarto y otro que es una gallina, ¿verdad? Y este tipo, tío conejo, es un vivo, ¿verdad? Esa es la gracia. Entonces, lo que hace es que le pasa, que es una expresión muy costarricense, ¿verdad? Eh, que creo que ustedes entienden la expresión ser un vivo, ¿verdad? Eso se entiende, o ya ustedes no usan esa expresión. sí, sí, como y hacerse listillo y como que ser travieso y estar haciendo bromas y estar así como en ese tipo de cosas, no sé. Pero no solo es un bromista, ¿verdad? También el mae saca ventaja, ¿verdad? Ujú, ujú. Es como eso, como ser un vivo, ¿verdad? Los cubanos dicen ser un guapo, dicen los Sí, cubanos, ¿verdad? Los busca las salvadoreños cosas dicen, que le perdón, favorezcan a él, digamos. claro, Le gusta busca que las cosas le favorezcan más a él que a los demás. claro, es eso, ¿verdad? Y en medio de eso, le pasan cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, los cuentos, hay un cuento que se llama ¿Por qué Tío Conejo tiene las orejas tan largas? ¿Verdad? Y es porque, eh, como es un vivo, le intenta ganar una vuelta a Tatica Dios, ¿verdad? Que es otro personaje, que se supone que es Dios. O, o Tatica Dios, ¿verdad? Y le pega una jalada de orejas. Y entonces por eso es que tiene las orejas largas, ¿verdad? O hay otro que es ¿por qué el mono tiene la cola tan larga? ¿Verdad? Entonces, las fábulas, lo primero es que todos sabemos que son mentiras, son relatos ficcionales, es decir, nadie cree que se va a topar con Tío Conejo o con Tío Goyote, ¿verdad? No es una preocupación que nosotros tengamos. Y sobre todo son historias, sobre todo para los más niños, ¿verdad? Puede ser para los adultos, pero también sobre todo para los niños, que explican como cosas muy sencillas y como muy simpáticas que ocupan ser explicadas. ¿Por qué los conejos tienen cola? ¿Por qué los monos tienen cola y nosotros no tenemos cola? ¿Por qué los coyotes huelen bien, o sea, escuchan bien y nosotros escuchamos menos que los coyotes? ¿Por qué los coyotes aúllan? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Son como pequeñas historias. Otra vez ¿Verdad? se le congeló la pantalla. Otra vez, no, que las fábulas son sobre Otra vez se todo. le congeló la pantalla. Voy de nuevo. A ver. Ya se me escucha. Sí, Ahora sí. sí, sí. Las fábulas son sobre todo pequeñas historias que no creemos que sean verdaderas, que explican cosas muy sencillas. ¿Sí? Es una fábula, ¿verdad? Pero sobre todo lo importante es que nadie cree que sean verdad. ¿Sí? O sea, todos sabemos ya de entrada que eso es un cuento, una ficción. ¿Sí?
Luego están las leyendas, que es otra cosa. Las leyendas son hechos que pueden o no ser históricos o tienen una cierta base histórica, pero que están sazonados, que están producidos, que están alterados, sazonados, creo que es la palabra más adecuada, por la imaginación popular. ¿Sí? Es una leyenda, ¿verdad? Y supongo que ustedes conocen leyendas. A ver, alguien que me diga el nombre de una leyenda que conozcan del país. El Tal vez Cadejos. Cadejo, sí, y ese tipo de cosas. ¿Cuál otra? La carreta sin bueyes. La carreta sin bueyes. ¿Cuál otra? La Llorona. La Llorona. La Las Mona. más famosas. ¿Perdón? Oye, otra. Bueno, ¿no? La Mona, ¿verdad? La Cegua. La cegua, La Cegua. La Todas Mano esas son el Peluda. hombre sin cabeza. el cura sin cabeza, todas son leyendas, ¿verdad? Y fíjense que en las leyendas hay más base histórica, ¿verdad? Es decir, la carreta sin bueyes se supone que es una cosa que ocurre en San Isidro de Coronado, ¿verdad? Que es un tipo que es Pedro el Malo que intenta entrar con la carreta a la iglesia, ¿verdad? Y el cura lo maldice, ¿verdad? Y por eso es como un espectro, ¿verdad? Y eso es un relato ficcional, pero Coronado existe. O sea, hay un lugar que se llama Otra vez Coronado. se congeló. Otra vez me congelé. Ahora, ya estoy bien. Lo que decía es que Coronado es un lugar que existe, ¿verdad? Y San Isidro de Coronado existe realmente. Entonces, eso es como más histórico, ¿verdad? O la historia del cura sin cabeza, se supone que eso ocurre en Acerrí, creo que es que ocurre, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica existe un lugar que se llama Acerrí, realmente, ¿verdad? Eh, o, o la historia de La Llorona, ¿verdad? Dependiendo de quién la cuente y cómo se cuente. Sí, Rachel. O sea, yo siento que la diferencia como entre fábulas y leyendas es como, bueno, aparte de que una está como más basada en historia, digamos, del local o así, es como que las fábulas son como para explicar cosas así, ¿verdad? Como de manera divertida o inocente, una manera así, y que Ujú, las leyendas son más como para asustar a la gente, para que haga caso. Para chiquitos, bueno, a veces también se usan para niños, ¿verdad? Normalmente, pero sí ujú. es como, haga caso porque si no le pasa esto, ¿verdad? Haga caso porque si no, eso le pasó a tal persona, y así. Sí, sí, efectivamente. Las leyendas tienen como una base histórica más y además cumplen una función de cohesión social, ¿verdad? Es decir, las leyendas le enseñan sobre todo comportamientos morales, ¿verdad? La mayoría de leyendas sirven para eso, para reafirmar comportamientos morales, ¿verdad? Por ejemplo, para las mujeres no ser adúlteras, que es de lo que trata La Llorona, ¿verdad? La Llorona le pasa lo que le pasa por adúltera, se supone, según la leyenda, por tener relaciones fuera del matrimonio. A los varones no ser alcohólicos, ¿verdad? Es decir, el cadejo se le aparece no a cualquier varón, sino a los varones alcohólicos, ¿verdad? Y también no ser, ¿cómo se dice? Adúlteros también, digamos que sería el caso de las ceguas. Son todos comportamientos morales, ¿verdad? Eh, no acercarse a determinados lugares, no tener determinados comportamientos, sobre todo sirve para eso, para reafirmar las costumbres morales de una localidad, normalmente costumbres muy conservadoras, ¿verdad? Pero tienen como una base histórica mayor, ¿verdad? Y por eso todos y todas tenemos familiares, amigos y tíos en nuestras casas que aseguran haberse encontrado alguna vez con la cegua o con la Llorona o con la Mona o con alguno de esas leyendas, ¿verdad? En mi caso, que mi familia es de Guanacaste profundo, el Guanacaste de Carrillo, ¿verdad? Uno de mis tíos abuelos aseguraba y siguió asegurando hasta el final de sus días que se había enfrentado a
machetazos con la mica. Y era parte del folclore, ¿verdad? De la localidad de donde viene mi familia, ¿verdad? Entonces, son relatos ficcionales, pero tienen una base histórica como más amplia, pero sobre todo están, digamos, aderezados por la imaginación popular. Las leyendas no son todas iguales siempre. O sea, cada quien la cuenta distinto, tiene distintos personajes, tiene distintos, la narración es distinta, pasan cosas distintas, ¿verdad? A lo largo de eso. Ahora vamos a ver el mito, que es más importante, porque el mito también es un relato ficcional, pero no es cualquier tipo de relato ficcional y no puede ser comparado con las fábulas y con las leyendas. Bueno, sí puede ser comparado, pero digamos, no puede ser confundido con los mitos y las leyendas, porque los mitos sobre todo son historias que narran las relaciones de los hombres, de los seres humanos, con los dioses. Esa es la característica fundamental de los mitos. Los mitos hablan de cuáles son las relaciones que los seres humanos tenemos con los dioses o con Dios, si estamos hablando de sociedades monoteístas, ¿verdad? En el caso del texto que leímos ahora temprano son los dioses, ¿verdad? Porque los griegos eran politeístas, ¿verdad? Entonces, el mito de Demeter y de Perséfone lo que narra es cuáles son las relaciones que los seres humanos establecemos con los dioses. Es el mito, ¿verdad? Y a diferencia de las fábulas y las leyendas, esto es muy importante, es una cosa que dice un señor que se llama Claude Lévi-Strauss, que es uno de los grandes estudiosos sobre el tema de los mitos. Pueden leer sus libros en la biblioteca también. Para quien vive en el mito es real. O sea, a diferencia de las fábulas que todos aceptamos que son mentiras, o sea, nadie cree que puede toparse a Tío Conejo los domingos, ¿verdad? O las leyendas, que la mayoría de gente creemos que son falsas, y quienes creen que son verdaderas son vistos un poco como personajes excéntricos o folclóricos del pueblo, ¿verdad? Como tío. Los mitos, los seres humanos los consideramos reales, ¿verdad? Es decir, para el mundo griego, todo eso que yo leí, ¿verdad? De Demeter, Perséfone y Zeus, todo eso es verdadero. No lo consideran falso, ¿verdad? Por lo mismo, digamos, quienes han sido educados en el mito judeo-cristiano consideran que esos mitos son verdaderos, ¿verdad? La creación, el Génesis, el Apocalipsis, todo ese tipo de cosas se consideran que son verdaderos, ¿verdad? Para quien vive en el mito es real. La única forma que usted considera que un mito no es real es que usted viva fuera del mito, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros los mitos griegos no son verdaderos, son falsos, ¿verdad? Pero porque nosotros tenemos nuestros propios mitos culturales que están asociados a la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, antes inclusive de que aprendamos a leer o que vengamos a la primera clase de filosofía de generales y eso, quienes pueden recibir clases de filosofía, ya tenemos hecha una cierta conciencia social, una cierta forma en la que nosotros explicamos el mundo, aunque nunca hayamos ido a una clase de filosofía, que está basada en justo lo que nosotros estudiamos, en la forma del lenguaje, ¿verdad? Eso, y esta forma de conciencia es lo que nosotros le decimos sentido común, ¿verdad? Que es una cosa que todos los seres humanos tenemos y que es una mezcla de lenguaje, de folclore, de mitos en el sentido como más, sentido más básico, ¿verdad? Cuál es el origen del mundo, hacia dónde nos dirigimos, cómo fue que empezaron las cosas, ¿verdad? Porque las cosas funcionan así, no de otra forma, ¿verdad? Y eso se llama sentido común, que es una mezcla de lenguaje, de folclore, de religión, de mitos, ¿verdad? Y Profe, qué justamente por... interesante que nosotros como especie en general le pongamos más esfuerzo a inventarnos así, sacarnos de la nada una explicación para algo. Bueno, antes, ¿verdad? Obviamente ahora ya casi no, pero antes como que se ponía tanto esfuerzo en inventarse toda una explicación así de la nada, en lugar de ponerle más atención a una explicación real, ¿verdad?
digamos, basada en hechos y todo eso, o sea, como que antes se la daba. O sea, es el mismo esfuerzo que se le ponía, o sea, armar todo un mito, por ejemplo, de los griegos, por ejemplo, todo el mito que tenían, o sea, eso eran años de escribir y recopilar y de todo, o sea, yo siento que es como parecido el esfuerzo que se hacía inventándose algo de la nada, investigando, no sé, pero igual obviamente, hay muchas cosas que no podían descubrir porque no tenía como los avances tecnológicos, así. Pero no sé, se me hace interesante como que le ponía tanto esfuerzo, ¿verdad? Como a buscar una explicación, pero como que la gente inventaba, no sé, en lugar de como ponerse a investigar las cosas tal cual, no sé. Sí, bueno, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Hay un, podría pasar, ahora, si me recuerdan, les pongo el video en mediación virtual. Hay un autor, eh, un divulgador científico que también es un neurobiólogo, que es uno de mis favoritos, se llama Oli. Se me escucha bien, dice que la internet está inestable. ¿Me estoy escuchando bien? Sí, no. Se traba un poco, profe. Me trabo un poco. ¿Y ahora? Más inestable, menos inestable. No, es que, o sea, como Va que y va viene. bien, como por, yo qué sé, 3 minutos y después se pega y así va. Bueno, entonces cualquier cosa me repito, pero por el momento. Este autor se llama Oliver Sacks. Tiene varios libros, tiene muchos muy interesantes. Uno que se llama Alucinación, otro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Eh, bueno, tiene varios. Y él dice, y a mí me parece muy interesante, que nuestro cerebro está partido por un lado en su funcionamiento. De un lado que construye explicaciones lógicas, que es como la parte del cerebro con el que descubrimos la matemática y la lógica y ese tipo de explicaciones. Y otra parte del cerebro que es la parte que hace narraciones e historias, ¿verdad? Y nuestro cerebro prefiere, en sí mismo, prefiere mentirse y contar una historia en vez de dejar un vacío. Nosotros no nos gusta, digamos, como especie y en nuestro funcionamiento, dejar vacíos en las explicaciones. Tenemos que tener una explicación. Por eso nos gustan tanto las historias, por eso nos gustan tanto los mitos, digamos, de ese lugar es que vienen, ¿verdad? Porque los mitos son una explicación total del mundo y a nosotros no nos gusta no tener explicaciones, ¿verdad? De hecho, por eso es que los seres humanos, en los pedazos de nuestra vida donde no tenemos memoria, lo que hacemos es que la inventamos, ¿verdad? Y la creamos porque preferimos una historia, preferimos la historia a la verdad, ¿verdad? Preferimos inventarnos una historia que haga que sea coherente nuestra existencia a tener vacíos en ese sentido. Por ejemplo, todo el mundo dice esto de, sí, yo me acuerdo cuando yo era muy chiquito y a los 3 años pasó tal cosa y yo me acuerdo de eso. Todo eso es una memoria inventada. Uno no puede acordarse nada a los 3 años. Digamos, no hay forma de que eso sea así, sino que es después, cuando uno es adulto, reconstruye esa historia sobre la base de lo que vio, sobre la base de la fotografía, sobre la base de lo que ha escuchado, así sea fragmentariamente de los papás, y reconstruye su historia y su vida como si lo hubiera vivido. Yo no la vivido como si fuera así. Por eso también es que hay personas que cuentan historias de cosas que no le pasaron a ellos, ¿verdad? Sino que le pasaron a otras personas y no saben que le pasaron a otras personas, pero igual los cuentan así. No es que sean mentirosos, es que a nosotros nos fascinan las historias, nos gustan las historias y no nos gustan que no haya explicaciones. Nos preferimos una explicación mala y tonta a que no haya ninguna explicación, ¿verdad? Eh, y, y de ahí viene eso. Por eso nosotros siempre estamos llenando vacíos de explicaciones, siempre encontramos una explicación para algo. Las explicaciones no pueden no pueden no ser muy elegantes, pero siempre encontramos una explicación. Siempre decimos, no, eso es así porque siempre ha sido así. Eso es así porque es inevitable. Eso es así porque, no sé, los seres humanos así nos comportamos. Siempre estamos buscando. No nos sentimos tranquilos si no tenemos una explicación.
Y los mitos tienen esto, los mitos son la forma en la que los seres humanos encontramos para explicarnos cosas que son muy difíciles de explicar, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Por qué existimos? ¿Verdad? ¿Tiene sentido nuestra vida? ¿Existe algo después de que nosotros muramos? ¿Verdad? Todas esas cosas que son muy difíciles de explicar, puede ser que no tengamos explicaciones para eso, nos parece muy inquietante no tener explicaciones para eso. Entonces no las inventamos, ¿verdad? Y eso es un mito, ¿verdad? Las sociedades, todas, absolutamente todas las sociedades que hemos conocido, todas tienen mitos. No hay ninguna sociedad que no tenga mitos en la condición humana, ¿verdad? Si es una sociedad humana, ha tenido mitos. Y los mitos son todas anteriores al pensamiento racional. Es decir, muy probablemente todas las sociedades en las que ha surgido la filosofía surge primero como una crítica al mito. Pero entonces veamos en qué consiste como tal un mito. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de pensamiento mítico? ¿Verdad? Entonces, el mito tiene sobre todo tres características fundamentales que hacen que algo sea un mito. ¿Cuáles son esas tres características fundamentales que hacen que algo sea un mito? Uno, el mito es una personificación, ¿verdad? Es decir, en el mito lo que hay son individuos, personas que hacen cosas, ¿verdad? Que aparecen personificando fuerzas naturales y sociales, ¿verdad? En la historia que nosotros vimos en el texto, ¿verdad? Aparecen personajes, Demeter, Perséfone, Zeus, Hades, aparecen personificados, ¿verdad? Son individuos. En el mito judío-cristiano también son individuos los que aparecen personificados, ¿verdad? Dios, Jesús, Moisés, Abraham, ¿verdad? Son individuos, ¿verdad? Job. Y esos individuos tienen características de individuos y se comportan como se comportan porque son individuos. Entonces esos individuos se engañan, se traicionan, se enojan violentamente, se encolerizan, ¿verdad? Tienen las características de los individuos, ¿verdad? Entonces pueden enojarse con alguien y destruir una ciudad, así como nosotros nos enojamos con alguien y no sé, pateamos un Lego, ¿verdad? O no sé, empujamos una silla, ¿verdad? Y en las mismas características se supone que los dioses hacen eso, castigan a la gente, ¿no? O los destruyen, sí, los castigan, les quitan sus cosas. Eh, Entonces, la explicación es una explicación en base de personificaciones, ¿verdad? En el caso este del mito de Perséfone, ¿verdad? Son Perséfone de Demeter. Luego aparece otra idea que es muy importante en el mito, que es la idea del destino, que es otra palabra que no sé si ustedes han escuchado o no. La palabra destino, ¿les suena? ¿Han oído alguna vez esa palabra? Destino. ¿Alguien ha oído la palabra destino? Nunca hemos oído la palabra destino. Pues es como que ya la vida de uno está escrita, por así decirlo. O sea, como que si uno está haciendo algo es porque uno ya está como pensado para que digamos, como que yo qué sé, que el trabajo, uno diga, es que yo quiero ser profesor, entonces eso era no una elección propia, sino que eso ya era como, estaba predestinado, ¿verdad? Como prescrito para que uno lo hiciera. O sea, como que ya la vida de uno tiene todo así como guionizado y así todo estructurado de cómo va a pasar todo y todo, o sea, como que uno no elige las cosas por conciencia propia, sino que así van a pasar de todos modos. Ajá, muy bien. Hay una serie de pelis que son muy malas, que hay como 10 de ellas, pero para lo único que sirven es como para explicar esto. Se llama Destino Fatal. Ninguna la ha visto. Son muy malísimas, pero el profe las ha visto todas. ¿Nunca han visto Sí, Destino Fatal? como que la persona tiene como una visión de lo que va a pasar, entonces se salvan, pero como que la muerte tiene que matarlos de todos modos, porque eso es como el destino de ellos morir.
Entonces, últimamente terminan muriéndose de otra manera. Claro. Ven, entonces esas pelis que son muy malas sirven para explicar esta idea del destino. El destino es un resultado, ¿verdad? Arbitrario, donde, como dijo Rachel, no hay principio de agencia, sino que las cosas ocurren y no hay forma de que no ocurran, ¿verdad? Y que justamente entre más usted intenta alejarse de ese destino, entre más cosas hace usted para conjurar ese destino, que en griego se dice taike, el destino, taike, entre más cosas hace usted, más se acerca justamente a su destino. Entre más intente evitarlo, ¿verdad? Más pasos está haciendo usted para acercarse más a su destino, que es lo que pasa en esta peli, en Destino Fatal, ¿verdad? Entonces los personajes en el primer cuadro de la peli mueren, saben cómo van a morir, pasan toda la peli intentando evitar morirse, y justamente cada uno de los pasos que ellos hacen para evitar morirse son los que los llevan finalmente a la muerte, ¿verdad? Entonces, es una cosa a la que vamos a llegar, no importa qué pase, y sobre todo no hay ninguna fuerza que pueda conjurar y evitar que eso suceda, ¿verdad? En el mito que leímos, en el mito de Perséfone y Demeter y todo eso, uno podría preguntarse, ¿por qué si Zeus es el dios más fuerte del Olimpo, por qué no evita que Hades secuestre a Perséfone? Y ya nos ahorramos el problema de tener invierno y otoño, y nos ahorramos el problema de que haya periodos de la sociedad donde no se puede cosechar nada. Pero claro, la idea de destino es una cosa que ni siquiera Zeus puede evitar, ¿verdad? Que está representado en ese caso por las semillas de granate, ¿verdad? Es decir, ni siquiera Zeus podría evitar que eso ocurriera. Ese es el destino, ¿verdad? Ni el más fuerte de los dioses puede evitar que eso ocurra, sino que es lo que indudablemente y de todas formas va a ocurrir, ¿verdad? No importa qué hagamos. En el caso de los mitos judeo-cristianos, en los que la mayoría de ustedes, de nosotros hemos sido educados, la idea de destino aparece representado por el Apocalipsis, por ejemplo, que es un mito judeo-cristiano, que es no importa qué pase y no importa qué hagamos, eso va a ocurrir, ¿verdad? No hay forma de conjurarlo. Y entre más cosas hagamos para evitarlo, más estamos acelerando la llegada de ese destino, ¿verdad? Entonces, no hay principio de agencia, se dice, en eso. Los mitos funcionan sobre la base de un destino, o sea, las cosas van a ocurrir de esa forma y es inevitable que ocurran de esa forma. Y por lo tanto, le da un carácter caprichoso, ¿verdad? Porque no hay ninguna explicación de por qué es que eso ocurre así, no de otra forma, ¿verdad? No hay ninguna justificación de por qué al final va a ocurrir eso, sino que es lo que está destinado a hacer, ¿verdad? Los mitos tienen eso, tienen en primer término personificación, segundo tienen una idea de destino, ¿verdad? Muy fuerte, y tercero, no importa, hay mitos que son muy sofisticados, como los griegos, que son así muy apasionantes y que no le llaman mucho la atención, como toda la sofisticación que tienen, hay otros mitos que son más sencillos, ¿verdad? Sin embargo, el valor de los mitos no está ni en su belleza, ni en su sofisticación, sino que su valor está en que los mitos garantizan la autoridad de la tradición, ¿verdad? Y por lo tanto mantienen cohesionada a las sociedades. Y ese es el valor de los mitos. Los mitos tienen una gran importancia social e histórico-social en nuestras sociedades porque mantienen unidas a las comunidades. ¿Por qué? Porque les dan una explicación de qué, de las cosas importantes que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hacia dónde se dirige el universo? ¿Qué hay después de que morimos? ¿Por qué morimos? ¿Tiene sentido nuestra vida? Esas explicaciones se las dan los mitos, ¿verdad? Y los mitos, además, son reproducidos por una jerarquía. Para que haya mitos, hay una jerarquía que
explica el sentido verdadero de los mitos, ¿verdad? Que nosotros le decimos sacerdotes a esa jerarquía, ¿verdad? Y ellos explican cuál es la forma correcta en la que se tienen que interpretar los mitos, ¿verdad? No es como las leyendas, que cada quien la interpreta como quiera y cada quien la cuenta como quiera, ¿verdad? Y que se va aderezando según la localidad y el pueblo y el país, sino que los mitos tienen siempre una jerarquía, ¿verdad? Tienen ya una institución que funciona como una autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad apela siempre a la tradición, ¿verdad? Vamos a hacer esto así porque es que siempre lo hemos hecho así y según el mito lo hemos hecho así desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Desde antes que el tiempo sea tiempo, esto se hacía así, ¿verdad? Y por eso nosotros lo vamos a seguir haciendo así, ¿verdad? Y eso mantiene unido y cohesionado a una sociedad y ese es el valor que tienen los mitos. Por oposición a los mitos tenemos la conciencia racional, que nosotros le decimos filosofía, ¿verdad? El amor por el conocimiento o la pasión por el conocimiento, ¿verdad? Y que nosotros normalmente asociamos a las explicaciones racionales, ¿verdad? Y en las explicaciones racionales, digamos, uno ya no diría, bueno, no, esto de Demeter y Perséfone no es así porque en realidad las estaciones es producto de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? En un doble movimiento, un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. En el movimiento de rotación y de traslación hay momentos en los que la Tierra se encuentra más cercana al Sol y hay momentos en los que la Tierra se encuentra más alejada del Sol y por lo tanto hay momentos en los que la Tierra recibe más sol y por lo tanto tiene más condiciones para el surgimiento de la vida y hay momentos en los que la Tierra está más alejada del Sol y tiene menos condiciones para el surgimiento de la vida. Y a eso nosotros le decimos estaciones, ¿verdad? Esa explicación, que es la explicación que ustedes recibieron en el cole sobre las estaciones, es una explicación racional, no es una explicación racional, ¿verdad? Y la filosofía justamente surge de la separación del pensamiento mítico y de la búsqueda no de explicaciones míticas, sino de explicaciones racionales de por qué las cosas suceden así, ¿verdad? Esas explicaciones racionales, si el mito tiene como característica, uno, la personificación, las explicaciones racionales significan que la explicación uno es que las cosas son explicadas en términos de fuerzas y fenómenos naturales, ¿verdad? Las explicaciones racionales ya no van a decir Hades intenta secuestrar a Perséfone, la secuestra, no es esa la explicación, sino que se explica en términos de rotación, traslación, fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Que son conceptos de las ciencias físicas, ¿verdad? Las ciencias naturales. O para explicar el funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Lo explicamos en términos de clases o de lucha de clases o de estratificación social, ¿verdad? Que son explicaciones que vienen de la sociología o de la economía, ¿verdad? Entonces, es una explicación racional, no es una explicación donde aparece personificada la causa de las cosas, ¿verdad? Entonces, la primera característica del pensamiento racional es que explica las cosas en términos de fuerzas y fenómenos naturales. La segunda es que no tiene idea de destino, de taike, ¿verdad? No es que las cosas ocurran así porque es inevitable que las cosas ocurran así, sino que las cosas ocurren así porque hay un principio de necesidad y de universalidad que las hace así, ¿verdad? Es decir, lo que hay en el mundo son movimientos contingentes, movimientos necesarios, ¿verdad? Entonces, que la Tierra gira alrededor del Sol es parte de las características necesarias de la ley de gravitación universal, ¿verdad? Y estas leyes son leyes que son universales, ¿verdad? Funcionan en todas partes, ¿verdad? Entonces, no es una explicación en términos de destino, sino que las cosas ocurren porque hay necesidad y porque hay universalidad, porque hay legalidades, porque hay leyes que explican el funcionamiento de las cosas. Y
Por lo tanto, y aquí hay una discusión como más filosófica, más que no la vamos a terminar de ver aquí, hay una explicación de, bueno, en ese sentido, los seres humanos tendríamos principio de agencia, tendríamos libertad, ¿verdad? Porque aunque haya una necesidad y una universalidad, los seres humanos, si comprendemos la necesidad y la universalidad, podemos actuar libremente, ¿verdad? Lo que nos impide actuar libremente es el desconocimiento de la necesidad y de la universalidad, ¿verdad? Es decir, si nosotros conocemos cuáles son las leyes con las que funciona la economía capitalista moderna, podemos actuar sabiendo cómo funcionan esas leyes y en ese sentido podemos garantizar nuestro actuar libre, ¿verdad? Si nosotros sabemos cómo funcionan las leyes de la naturaleza, entonces evitamos que la naturaleza nos aplaste, ¿verdad? Y nos permita actuar libremente, ¿verdad? Segundo punto, fuerzas y fenómenos naturales, necesidad y universalidad. Y luego, la fuerza de la necesidad, por cierto, si el destino se le dice taike en griego, la necesidad se le dice ananki en filosofía, ¿verdad? La necesidad ananke, que no es el destino, no es lo mismo necesidad que destino, porque la necesidad es una explicación racional de por qué las cosas ocurren así y no de otra forma, ¿verdad? Y luego, y esta es la otra cosa polémica, y eso explica por qué, una de las razones, digamos, por las cuales la filosofía empieza teniendo mala prensa y continúa teniendo mala prensa, es porque la filosofía no basa o no tiene en la autoridad su principal fuerza, ¿verdad? Si el mito, su principal fuerza se asienta en la autoridad y en el respeto a la autoridad y en la tradición que da la autoridad, en la filosofía la autoridad casi no juega ningún papel, ¿verdad? Lo que importa es el peso de los argumentos y de las razones. O sea, lo que se va a tomar en cuenta en el pensamiento filosófico no es la tradición y que siempre hemos hecho eso así, sino que en filosofía lo que se va a tomar en cuenta es cuál es el argumento que usted tiene y cuáles son las razones por las que usted hace lo que hace, ¿verdad? Y este señor, que se llama Sócrates, que es el que se considera el inicio de la filosofía, es el maestro de Platón, ¿verdad? Se considera como uno de los primeros filósofos. Está este libro muy lindo, El elogio de Sócrates, ¿verdad? De Platón, que lo pueden buscar en la biblioteca y lo pueden leer. Deberíamos leerlo, de hecho, en general, me parece que sería una muy buena práctica. Y es muy interesante porque digamos, a Sócrates se le obliga a beber cicuta, la ciudad lo condena a beber a muerte, ¿verdad? Eh, Se le condena a muerte bebiendo veneno, ¿verdad? Y es porque la filosofía, a diferencia de el mito, no mantiene unida a la comunidad, sino que la divide. Y este es el efecto, digamos, subversivo y, digamos, incómodo que tradicionalmente en las sociedades se ha visto la filosofía, ¿verdad? Es decir, a Sócrates se le acusa, cuando la ciudad lo acusa, se le acusa de dos cosas. Se le acusa de fomentar la impiedad, es decir, de fomentar que la gente no crea en los dioses de la ciudad, y se le acusa de pervertir a la juventud, ¿verdad? Son las dos cosas de las que se le acusa a Sócrates. Y lo que quiere decir es que la filosofía lo que hace es corroer los argumentos que siempre hemos utilizado, ¿verdad? Y preguntarse por cuáles son las bases por las que alguien dice lo que dice, cuál es el sentido de por qué alguien dice lo que dice, ¿verdad? Cuáles son los fundamentos de por qué alguien dice lo que dice. Y obviamente eso produce una decisión, produce
produce una división, ¿verdad? Dentro de la ciudad, ¿verdad? La filosofía juega un papel, decimos nosotros, crítico, negativo, también se dice, no en el sentido de malo, sino en el sentido de que es una fuerza corrosiva, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ¿verdad? Todos los profesores que ustedes se van a topar, normalmente les van a decir, bueno, hay que hacerle caso al profe porque el profe es el que sabe, ¿verdad? Y entonces toda la vida ustedes les han dicho que hay que hacerle caso a los profes porque los profes son los que saben y ustedes no saben, que eso es lo que le han dicho siempre, ¿verdad? El profe de filo les va a preguntar por qué tendrían que hacerle caso al profe. ¿Cuál es la razón por la que ustedes le tendrían que hacer caso al profesor? No el hecho obvio de que todos tenemos de que existe una autoridad, que ustedes desde que tienen 5 años, esa autoridad se llama profesor y toda la vida le han hecho caso al profesor, ¿verdad? Aunque les parezca sorompo, tonto, inútil, ¿verdad? Pero al final a los profes se les hace caso porque es que son los profes, ¿verdad? Entonces, Filo no es quien explica, ¿verdad? Por qué es que hay que hacerle caso a los profes, sino que es el que pregunta por qué tendríamos que hacerles caso. No solo eso, porque hay profesores. ¿A cargo de qué tenemos profesores? ¿Por qué tendríamos que tener profesores? Porque no hay una forma de aprender que no necesiten profesores. ¿Y cómo sabemos que ese que dice que es un profesor es un profesor? ¿Qué es lo que lo acredita? Que sea un profesor. ¿Verdad? Esa es la pregunta filosófica y es muy incómodo, es muy molesta, ¿verdad? Porque a uno no le gusta que le anden moviendo sus certezas de vida, ¿verdad? Porque para la vida nosotros ocupamos certezas y explicaciones, ocupamos que las cosas tengan sentido y explicación, ¿verdad? Si alguien le dice esa explicación que usted me está dando no me parece sensata, es molesto, ¿verdad? Tanto como para que la ciudad decidiera que era mejor que Sócrates se muriera antes de que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una definición del concepto de necesidad para que ustedes lo distingan del concepto de destino, ¿verdad? La necesidad es este estado condicionado por la insatisfacción de las exigencias del organismo, indispensable para su actividad vital normal y orientado a eliminar esta insatisfacción. La necesidad debe tener obligatoriamente su objeto y la necesidad se realiza en el curso de su satisfacción y de su asimilación activa de su objeto en el proceso de consumo. La insatisfacción de necesidades puede conducir al cambio de la actividad vital normal de un organismo o a su destrucción, ¿verdad? Necesidad. Entonces, parece que es muy diferente la conciencia racional y la conciencia mítica, pero en realidad, si uno se fija, y esto también es un concepto filosófico, para que dos cosas sean distintas entre sí, tienen que tener algo que los una, si no, no podrían ser distintos, ¿verdad? Dos cosas que son diferentes porque tienen cosas en común, si no, no habría forma de compararlas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice, claro, Saprissa y la Liga son dos equipos distintos, y uno entiende que son dos equipos distintos, uno solo puede saber que son dos equipos distintos porque tienen cosas en común. Los dos son equipos de fútbol, los dos tienen 11 jugadores, los dos tienen que presentarse a la cancha de fútbol, los dos compiten entre sí, con las mismas reglas, ¿verdad? Con la misma pelota, con el mismo árbitro, ¿verdad? Todos usan uniforme, todos saben que son 11 jugadores, no pueden jugar con 16, ni con 18, ni con 8, ¿verdad? Tienen que jugar con 11 jugadores. Es decir, las cosas que son diferentes solo pueden ser diferentes porque tienen algo en común y las podemos comparar por eso, ¿verdad? Piensen en el aula en la que estamos nosotros. Nosotros decimos, bueno, estamos en el aula 209 y el aula 209 es diferente del aula 210, que está a la par. Son dos aulas distintas. Y ustedes no se meten al aula 210, se meten al aula 209. Pero, ¿qué es lo que hace que el aula 209 sea la 209 y la 210 sea la 210? El muro que las divide. Hay una pared que las divide, pero la misma pared que divide
al aula la une, es lo mismo. El límite con el que se separa del aula 209 del aula 210 es lo mismo, es lo que los mantiene unidos. Justamente por eso es que podemos saber que uno es la 209 y otro es la 210, porque hay una pared que las divide, y la pared que las divide también las une, también es lo que tienen en común, ¿verdad? Entonces, el mito y el logos son, o sea, el discurso mítico y el discurso filosófico son diferentes, pero porque tratan de lo mismo, nada más que tratan de lo mismo de forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué tratan de lo mismo? Porque tanto el mito como el logos, tanto la filosofía como el pensamiento mítico, habla sobre el arjé, dicen los griegos, ¿verdad? Que significa el principio o el origen, ¿verdad? Por eso los mitos no se parecen a las leyendas, no se parecen a las fábulas, pues son historias, las fábulas y las leyendas son historias de cosas que son menos relevantes, ¿verdad? Y son menos decisivas en la existencia de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Es decir, ustedes supongo que quieren saber por qué los conejos tienen las orejas largas, ¿verdad? Y es importante saberlo y a uno le da curiosidad saber por qué hay animales que tienen orejas cortas y otros que tienen orejas largas, pero no es tan importante como saber cómo fue que esto empezó, cómo es que empezó el mundo, de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué existe el mundo y no la nada? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el principio de las cosas? ¿Verdad? Tanto el mito como la filosofía habla sobre eso, sobre el principio, sobre el origen, ¿verdad? ¿El origen de qué? El origen del mundo, el origen de la naturaleza, el origen de la sociedad, ¿verdad? El origen de la vida civil. Hablan sobre el origen, sobre la gente. También establece los límites de lo dado, ¿verdad? Tanto el pensamiento mítico como el pensamiento filosófico no se pregunta por lo que inmediatamente vemos, ¿verdad? De las cosas. O sea, lo que nosotros inmediatamente vemos es, no sé, el árbol, el zacate, la casa, la silla, eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nos está dado. Pero el mito y la filosofía se pregunta por no las cosas que vemos inmediatamente y sentimos inmediatamente, sino cuál es la realidad última detrás de esas cosas que nosotros vemos. Es decir, detrás de el jardín que está en la casa y el árbol que está en la casa y mi mamá y mi papá y eso, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Verdad? ¿Cómo es que se llegó a que ocurriera todo eso? Que estuviera mi papá, mi mamá, el jardín, no, las flores, el perro. ¿Cómo surgió eso? ¿De dónde surgió? ¿Verdad? Entonces hay una pregunta que tiene que, una actitud que es ir más allá de los límites de lo dado y preguntarse por la otra realidad, ¿verdad? Que explica. Ahí vale la pena recordar la que se considera la gran metáfora, digamos, de la historia del pensamiento, que es la metáfora de la caverna de Platón. Está en un libro de Platón que se llama La República. Y en la caverna de Platón, en la alegoría de la caverna de Platón, que se llama así, Platón lo que dice es que imagínense en una situación en la que ustedes viven dentro de una caverna, ¿verdad? Y dentro de la caverna, lo único que uno ve son las sombras de las cosas que se ven reflejadas al interno de la caverna, ¿verdad? Y como uno ha vivido toda su vida dentro de la caverna, las sombras de las cosas que ve proyectadas le parece que son la realidad y le parece que es lo único que existe. Y no puede existir otra cosa porque es que es lo único que yo conozco, ¿verdad? Pero hay un momento en el que alguien dentro de la caverna empieza un viaje, y aquí aparece la idea del conocimiento como un viaje, digamos, el conocimiento es un viaje, es una aventura, ¿verdad? Como los viajes de aventuras, como Gulliver o como Sandokan o como cualquiera de las historias de esto, como la Isla del Tesoro, ¿verdad? Es una aventura. Eh, Usted se aventura a salir de la caverna. Lo primero que pasa cuando sale de la caverna es que el sol es tan fuerte
fuera de la caverna, que usted nunca ha visto el sol en su vida, que lo ciega, que usted cierra los ojos, ¿verdad? Y se constriñe cuando el sol le pega en los ojos, que tiene que ver con que la exposición de demasiada verdad de una sola vez hace que nosotros no podamos reconocer esa verdad, ¿verdad? Cuando uno está construyendo el proceso de conocimiento de algo, la presencia masiva de la verdad de manera inmediata lo ciega a uno. Uno no tiene la capacidad para asumir tanta verdad y lo que hace es que cierra los ojos y se hace un puñito así para evitarlo, ¿verdad? Que ustedes han tenido esa experiencia cuando, supongo que alguna vez han intentado ver el sol así de cara a cara, ¿verdad? Y lo que hace uno es que cierra los ojos, ¿verdad? No aguanta ver el sol de cara a cara, sino que uno necesita instrumentos especiales para ver el sol y necesita acostumbrarse a la presencia del sol, ¿verdad? Entonces uno tiene que acostumbrarse a la presencia de la verdad y ya la puede reconocer luego. Y usted luego se da cuenta que eso que usted conoció toda su vida, las sombras que usted veía en la caverna, no son más que el reflejo pálido de la realidad que usted veía antes, ¿verdad? Lo que usted siempre consideró que era la realidad, en realidad son las sombras de la realidad. Y ahora finalmente, fuera de la caverna, usted puede ver cómo son las cosas realmente. Y usted regresa luego a la caverna a explicarle a sus compañeros de caverna que no, que esas sombras que uno ve no son la realidad, que esas son las sombras de las cosas que realmente existen, que están allá afuera, y que uno tiene que ir a ver esas cosas que realmente existen. Pero las personas cuando oyen esa explicación dicen que no puede ser eso, que no es verdad, jamás, que lo que existen son las sombras, y eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces, eso que se llama la alegoría de la caverna, está en la República de Platón, habla sobre la experiencia de el límite de lo dado, ¿verdad? O sea, la pregunta sobre qué hay más allá de las cosas que inmediatamente vemos, ¿verdad? También el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico juntos buscan ir más allá de los límites de lo aparente, es decir, buscan algún tipo de investigación, ¿verdad? Empírica. Buscan explicar el origen de todo lo que existe, tienen una vocación de explicación global y por eso es tan importante tanto el mito como la filosofía, nada más que cada quien lo trata como de formas distintas, tiene un tratamiento metodológico distinto para explicar las cosas. El mito intenta explicar el origen de todo lo existente, la filosofía también intenta explicar el origen de todo lo existente y sobre todo ambos intentan explicar por qué las cosas son como son y se comportan como lo hacen y no de otra forma, ¿verdad? Entonces fíjense que mito y logos son diferentes, ¿verdad? El mito personifica, tiene concepto de necesidad, refuerza la autoridad, la filosofía entiende las cosas en términos de fuerzas y fenómenos nacionales, funciona con el principio de agencia libre, de necesidad, de universalidad, le da más importancia a los argumentos que a la autoridad, pero ambas formas de pensamiento se separan y se unen en la explicación de, en el tipo de pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Cuáles son los límites de lo que vemos? ¿Qué hay detrás de lo que vemos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas que existen? ¿Por qué las cosas se comportan de esa forma y no de otra forma? ¿Verdad? En esa medida se separan de, eh, de que el mito siempre va a tener, por un lado, la explicación de un agente divino, de algún tipo de agente divino, ¿verdad? De Dios o de los dioses, ¿verdad? En cambio, la filosofía no necesariamente necesita de una explicación de un agente divino. Algunas filosofías sí, otras no, dependiendo. Hay filosofías que sí tienen el principio de agencia divina, otras que no. Eso lo podemos ver más largo. Pero la filosofía en su origen se separa de la idea de que la explicación de las cosas están asociadas a algún tipo de agente divino y busca
explicar las cosas en su naturaleza propia, en aquello que las cosas tienen de común o de general, y en aquello en lo que las cosas se regulan necesariamente, ¿verdad? Hay razones por las que se explica que la filosofía haya nacido en Grecia y no en otro lado, y que explica también las características que tiene la sociedad griega para que nazca la filosofía. Quienes estudiamos filosofías hablamos mucho de Grecia, no porque seamos muy aficionados al Panathinaikos ni al fútbol griego, sino porque es muy asombroso que una sociedad como esa, una sociedad tan pequeña, tan periférica, que no fue un gran imperio, que no era un gran imperio, produjera tantas cosas que son tan importantes para la cultura occidental contemporánea, ¿verdad? En un periodo de tiempo tan chiquito, ¿verdad? Porque todo eso ocurre en un periodo como de 2 siglos, más o menos, ¿verdad? Del siglo VI y el siglo V es el gran siglo, ¿verdad? Siglo VI, siglo V es un periodo muy corto de tiempo de la condición humana donde surge la filosofía, el teatro, la democracia, la circulación monetaria, la polis, ¿verdad? Es decir, hay un montón el protoderecho, el inicio del derecho, ¿verdad? Hay un montón de fenómenos culturales y de instituciones que surgen en ese periodo y que surgen todas juntas en un mismo periodo en una localización geográfica muy precisa. Ese tipo de cosas ha pasado muy pocas veces en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pasó en el mundo griego, pasó durante el Renacimiento, cuando se inventan las humanidades en Italia, ¿verdad? En Florencia, y probablemente en Europa a inicios del siglo XX. O sea, ha habido como 3 veces en la historia de la humanidad que hay tantos inventos y tantas instituciones y tanta creatividad para inventar cosas que no teníamos antes. ¿Y qué características tiene la sociedad griega que hace que permita que surja la filosofía? Muchos autores consideran que una de las cosas más importantes es que los griegos no tienen libros sagrados, que ha sido el surgimiento, de la existencia más bien de textos que no se consideran escritos por Dios, porque digamos los judíos tenían un libro que se llama el Antiguo Testamento, que consideraban que él estaba escrito por Dios, ¿verdad? Y así otras religiones. Pero los griegos no tenían eso, lo que tenían eran como unas historias que contaban qué era lo que hacían los dioses, pero que no se consideraban escritos por los dioses, ¿verdad? Esos textos son la Odisea y la Ilíada, que ustedes conocen del Col, porque hay que leérselo, y la Teogonía de Hesiodo, ¿verdad? Entonces, la ausencia de un libro sagrado ayudó a que fuera una sociedad como más creativa, ¿verdad? La inexistencia de una casta sacerdotal, que esto lo hacía muy diferente a los egipcios, por ejemplo. Si ustedes ven pelis de Semana Santa con su abuelita, como Los 10 Mandamientos, que es una gran peli, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que ya el imperio egipcio, que es un imperio que era muchísimo más grande que los griegos, muchísimo más antiguo, tenía muchísimo más recursos, ¿verdad? Tenía ya una casta sacerdotal, es decir, tenía una jerarquía que controlaba el mito y explicaba cómo es que funcionaba el mito y cuál era la interpretación correcta que había que darle a ese mito. Los griegos no tenían eso, tenían una casta sacerdotal, ¿verdad? Poderosa. Entonces, la filosofía va a ir construyéndose sobre la base de otra idea que se opone a la idea de destino, ¿verdad? Habíamos dicho que destino en griego se dice taike, el destino, ¿verdad? Y existe otra palabra muy parecida, tekne, ¿verdad? Que lo que quiere decir es producción o fabricación material o la acción eficaz, ¿verdad? La técnica es no las cosas
hechas por el destino, sino las cosas que producimos nosotros, que fabricamos nosotros, la técnica, ¿verdad? Lo que nosotros le decimos ars o artesanía o arte ahora, ¿verdad? Es decir, el arte son las cosas que producimos nosotros, no que produce la naturaleza, sino que producimos nosotros materialmente, ¿verdad? La técnica. Y la filosofía surge un poco preguntándose si hay una técnica del alma humana, ¿verdad? Es decir, existe una forma en la que nosotros podemos fabricar nuestra alma, podemos producir nuestra alma, podemos producir nuestra subjetividad, eh, diríamos hoy en el lenguaje más moderno. Es decir, hay forma en la que los seres humanos nos podemos fabricar a nosotros mismos, podemos producirnos a nosotros mismos con la misma belleza y con el mismo talento y con la misma gracia con la que se produce un objeto bello, ¿verdad? Con la que se produce un artefacto. O sea, eso que nosotros podemos hacer para que el metal se vea más hermoso, para que el oro se vea más hermoso, para que el mármol se vea más hermoso y cobre su forma, eso lo podemos hacer nosotros con nuestra propia alma o no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces la filosofía es una pregunta por eso, por la técnica del alma humana, ¿verdad? Y también la pregunta por si hay una ciencia de la vida buena, ¿verdad? Existe una ciencia, un conocimiento metodológicamente fundado que nos permita tener una vida buena en sociedad, ¿verdad? Y justamente lo que intenta hacer es descubrir la racionalidad de las acciones humanas con el objetivo de conseguir una vida buena. Es decir, cuál es la acción humana más racional para alcanzar una vida buena. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para alcanzar una vida buena? ¿Verdad? Entonces ahí la palabra clave es técnica, ¿verdad? Técnica aparece como opuesto a taike, a destino. Y una primera definición de lo que le podríamos llamar técnica es esta. La técnica es una aplicación deliberada de la inteligencia humana en alguna parte del mundo, en alguna región del mundo, y que proporciona cierto dominio sobre la taike. La tecné, la técnica, la fabricación, el uso deliberado de nuestra inteligencia para producir cosas, produce cierto dominio sobre el destino, sobre la taike. Piénsenlo piensen esto que están diciendo en nuestras propias vidas, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, en tanto que primates, tenemos una vida muy corta. Los seres humanos, en tanto que primates, piensen en los gorilas, en los bonobos, en los orangutanes, que nos parecemos mucho a ellos. Los gorilas, los bonobos y los dos orangutanes viven 30, 40 años, como media. Eso es lo que vive como animal. Los primates superiores, ¿verdad? Los primates inferiores viven inclusive menos. Pero los seres humanos no vivimos 40 años. Los seres humanos vivimos como promedio 70, 80 años, algunas personas viven 90 o 100 años inclusive, ¿verdad? ¿Y cómo es que hacemos eso? Si la muerte es el taike, el destino, ¿verdad? Todas las cosas vivas están destinadas a morir, ¿verdad? Todo lo que está vivo está destinado en algún momento a morir. ¿Cómo es que nosotros vivimos 80 años, 90 años, ¿verdad? Y es justamente por la tecné, por la aplicación deliberada de la inteligencia humana a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la taike. Nosotros no podemos evitar la muerte, es imposible que los seres humanos evitemos la muerte, pero podemos hacerla retroceder. Y la hemos hecho retroceder 40 años, que no es poca cosa, ¿verdad? En relación con lo que viven normalmente los primates y con los primeros momentos de la vida de los seres humanos, como media vivían 36 o 40, o sea, la gente muy vieja vivía 36, 40 años. La media de vida de los cazadores y recolectores, de los pueblos cazadores y recolectores, era de 21 o 22 años, como la media de vida. Es decir, no llegaban a la edad que ustedes tienen, muchas personas, ¿verdad? En la época de la caza y la recolección. Y justamente es porque la técnica, la aplicación deliberada de la inteligencia humana,
nos permitió producir la agricultura, nos permitió producir la arquitectura, nos permitió producir la medicina, nos permitió producir el Estado, ¿verdad? Y las instituciones del Estado. Y sobre esa frase hemos construido una segunda naturaleza, que nosotros le decimos cultura, sobre la cual hemos tenido cierto dominio sobre la que hemos podido hacer retroceder el destino, ¿verdad? Lo cual es muy interesante, ¿verdad? La técnica funciona sobre todo para satisfacer las necesidades, sirve para predecir, ¿verdad? La técnica le permite a uno predecir las cosas y por lo tanto no estar bajo dominio de la taiké, del destino. En el destino las cosas ocurren y ocurren caprichosamente. Nadie le explica a uno por qué es que eso ocurre, ¿verdad? Solo ocurre. En cambio, en la técnica, por ejemplo en la agricultura, es la gracia de la agricultura, uno puede predecir cuál es el momento más adecuado para cosechar. Uno puede predecir cuál es el material que mejor va a resistir a las lluvias, ¿verdad? Uno puede predecir qué tipo de enfermedades la gente podría tener para tomar preventivamente medicinas y que no se enfermen de esas enfermedades, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen, lo que hace todo el sistema de salud con ustedes cuando están recién nacidos, ¿verdad? Es decir, cuando están recién nacidos, todos ustedes toman el primer paquete de vacunas, ¿verdad? Que lo que hacen es predecir las enfermedades que puede ser que ustedes tengan en el futuro, ¿verdad? Y evitan que tengan recaídas fuertes de esa enfermedad, ¿verdad? La técnica satisface las necesidades, como en la agricultura, predice los comportamientos, da dominio a contingencias futuras, le permite a uno no estar a la merced de los golpes del destino, sino que le permite ahorrar alimento, por ejemplo, le permite almacenar alimento, le permite almacenar medicinas, le permite almacenar electricidad, ¿verdad? Le permite almacenar dinero y evitar las contingencias futuras. Y a diferencia de los mitos, que solo existe una jerarquía que puede hacer esa interpretación adecuada de los mitos, la técnica, la tecné, tiene 4 características, ¿verdad? Por las cuales uno puede pensar que la filosofía es una especie de tecné de la vida buena, de técnica de cómo los seres humanos podemos vivir mejor. Uno, que es universal, la técnica es universal, es decir, funciona en todas partes del mundo, es decir, las técnicas de la agricultura, las técnicas de la arquitectura funcionan siempre, ¿verdad? Son enseñables, digamos, no son misterios, sino que las técnicas pueden ser explicadas y pueden ser enseñadas, pueden ser transmitidas de generación a generación. Son precisas, ¿verdad? Es decir, funcionan para cosas precisas, ¿verdad? Es decir, si uno quiere que las manzanas no se le pudran, si uno quiere que las cosechas duren más, si uno quiere que la casa se sostenga por encima del río, ¿verdad? Tiene esta precisión, ¿verdad? Si uno quiere quitarse los síntomas del coronavirus, ¿verdad? La técnica tiene estas precisiones, ¿verdad? Es universal, funciona en todas partes del mundo, es enseñable, no es un destino de los dioses ni un misterio lo que permite eso, sino que es enseñable, es preciso en las cosas que se utilizan y además tiene un interés en la explicación. Cuando usted le está enseñando a alguien una técnica, tiene que explicarle cómo es que funciona. Por lo tanto, usted está obligado a producir una pedagogía de cómo explicar las cosas, ¿verdad? Y esto sería, digamos, los elementos centrales que podríamos dar de la diferencia entre el concepto de mito y el concepto de logos, tal como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a concluir la clase por hoy. Esto es lo que teníamos que ver hoy. Y recordarles que, que nos vemos la otra clase en examen. Traigan cuaderno de examen para hacer el examen. Si no tienen cuaderno de examen, fabríquense su cuaderno de examen. O sea, hagan
hojas, pónganle su nombre y su número de carnet para que puedan hacer el examen. Pueden traer sus apuntes, pueden traer la antología si quieren. Es un examen a cuaderno abierto. Y bueno, y nos vemos el próximo viernes. Profe, una pregunta. Sí, Gaby. ¿Esa presentación ya está en mediación o no? Esta presentación no está en mediación, pero la voy a subir ahora. Bueno, está bien. Pero de hecho no les voy a subir la presentación, les voy a subir el video. Y ahí está la presentación. Entonces Ok, va a estar el video de la clase en mediación. está bien, profe. Profe, entonces digamos, vamos a ocupar el cuaderno de exámenes para responder. Ujú. Ok, entonces sí, es como agarramos un poco de hojas y las atrapamos, yo qué sé, y ahí respondemos y ya. Pero con su nombre y su carnet. Sí, obvio. Ujú. Bueno, no es tan obvio. Hay gente que entrega las cosas en internet y sin nombre, todavía. Más frecuente de lo que creen. Y eso sí, y lápiz y lapicero, sí. Y ya. Y preparación. Pues, las lecturas hechas, las cosas entendidas. Y nada más. Bueno, nos vemos entonces el Bueno, otro viernes. perdón, profe, lo que va a entrar nada más fue como las lecturas que vimos como al principio Las lecturas que hemos hecho hasta las ahora, humanidades. Ujú. Esto también. incluyendo esta también. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra duda? Bueno, si no, voy De a mi parar. parte, no.